están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, este programa que nos enorgullece tanto realizar en CNN Chile, hoy con un tema muy relevante, tan relevante como la salud o como la educación, el trabajo, el derecho a trabajar de todas y todos y sobre todo de las personas en situación de discapacidad. Tenemos un tremendo panel que nos acompaña hoy día. Le damos la bienvenida al Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ministro, además con el que vamos a abordar no solo desde el tema del sello inclusivo, que es promovido por el gobierno, pero específicamente además por el ministerio que le encabeza, sino también como psicólogo entiende bien la importancia en la autoestima, en el desarrollo personal, del tema del trabajo, por supuesto. Así que tenemos harto que conversar con él. Le damos la bienvenida también a Andrea Sondek. Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrea es presidenta de la Fundación Entacal, una fundación que nació en el año 1985 y que obviamente se preocupa de la inserción laboral. Ella nos va a contar más en qué áreas trabajan, cuántas personas y también algo súper importante en estos temas, cómo logran financiarse, que ese es otro tremendo tema. Le damos la bienvenida, por supuesto, a Álvaro Echavarría. Gracias por estar con nosotros, Álvaro. Bueno, él es trabajador, hoy por hoy es trabajador de la empresa Autopista Central en el área de base de datos. Tiene 23 años, hizo un curso en Tacal de asistente administrativo, mención recursos humanos. Y quiero que tú mismo después nos vayas contando la historia de vida que tienes detrás, que es súper importante, que es un ejemplo de perseverancia y de resiliencia. Así que muchas gracias por estar con nosotros, un honor tenerte acá en Conciencia Inclusiva. Muchísimas gracias. Y le damos la bienvenida también a Andrea Ollarse. Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, Andrea, hoy por hoy es ejecutiva en control de gestión de CONICYT. Tuvo un accidente de tránsito, al cual ella nos va a contar que la dejó en la silla de ruedas, pero como ustedes van a entender a lo largo de su historia, es una mujer que se pone de pie literalmente, tal vez no en lo factual, pero de ánimo, de ejemplo, de vida, de perseverancia y salir adelante, por supuesto que sí. Y me gustaría que de inmediato conozcamos un poquito más de la historia de Andrea, así que vamos a revisar la nota que realizó nuestra periodista Daniela Herrera. Veamos eso. Yo estaba viviendo en Los Ángeles y por motivos económicos nos tuvimos que regresar a Santiago. Los Ángeles igual es una ciudad que no tiene tantas adaptaciones. Los edificios o las casas son antiguas, los lugares donde podía yo postular a trabajar, entonces no fue complejo. Busqué en las páginas de internet el trabajo y todo, y dentro de las instituciones que encontré fue CONICYT. La entrevista, bueno, fue en una sala común y corriente. Ellos no sabían de que yo tenía una discapacidad, así que se enteraron ahí con el momento de la propia entrevista. Y finalmente, bueno, la jefa que estaba en ese momento, que era Paula, ella se la jugó y, bueno, salí elegida y tuvieron que hacer una oficina exclusivamente para mí. Andreita llegó como hace 3 años, Andreita, más o menos, ¿no? Trabajábamos en Salvador. Y bueno, se interactuó con nosotros al tiro y se acopló súper bien al equipo, en verdad, sí. Para mí es como un ejemplo de vida la Andrea, porque en cuanto a superación y con la energía que ella llega a trabajar, como que nos contagia a todos. Es muy extrovertida ella. Sí, es muy extrovertida, chistosa la Andreita. Es una gran compañera, de hecho muy querida por mí y por todos nosotros. Hola. Es una persona normal, a uno se le olvida que Andrea tiene una discapacidad. Solo nos acordamos, yo creo que cuando vamos a colación, cuando salimos a almorzar fuera, pero aquí dentro es una persona común y corriente. Recorre bien el edificio, súper bien, de hecho a veces se nos pierde, no sabemos dónde anda, pero se maneja súper bien en reuniones, en otros programas, ningún problema. Desde que tuve el accidente, de ahí llegué a Senadis a trabajar y luego postulé acá a Santiago y se me dieron las facilidades. Fue fenomenal, o sea, la verdad, como te digo, nunca he sufrido un tema de discriminación laboral y acá la oportunidad me la dieron y yo la tomé y aquí estamos. Ahí está entonces Andrea en plenas funciones en CONICYT. ¿En CONICYT eres la única persona que está en situación de discapacidad?
En silla de ruedas sí, pero hay otra persona que tiene problemas en un bracito. Y eso seríamos las dos, la verdad. Sí, seríamos dos personas con discapacidad. Incipiente entonces todavía la integración. Sí, todavía. Me gustaría que nos contaras y que le explicaras esto a la gente cómo fue ese accidente automovilístico y cuándo fue, en qué estabas tú en ese momento en tu vida y cómo cambia tu vida a partir de ese momento y qué lesiones te deja. Ya, bueno, esto fue en el año 98, en diciembre del 98, ya va a ser un año, ahora el 6 de diciembre cumplo 17 años ya en silla de ruedas. Veníamos de un paseo desde el Cajón del Maipo, la verdad que irresponsablemente sí, en la parte de atrás de una camioneta. ¿Qué edad tenías tú? 27 años. Y veníamos por el Manzano y de repente sale un auto intempestivamente y la camioneta, claro, como íbamos 8 personas atrás y sin baranda, sin nada, entonces perdió el control y nos volcamos. Y bueno, la camioneta cayó encima mío, en mi estómago, y ahí me dañó la médula al nivel T11, T12 y me provocó la paraplegia. Bueno, de ahí viene todo un proceso porque es volver a nacer. O sea, de frente, no, es volver a aprender a vestirse, es volver a aprender a comer. La primera vez que me puse mi ropa interior me demoré como 2 horas. Yo dije, Dios mío, ¿esto cómo lo voy a hacer? Antes de ir a trabajar me voy a tener que levantar a las 5 de la mañana para poder vestirme. Pero después con el tiempo uno va adquiriendo las habilidades y se va desarrollando y va también conversando con la otra persona también que tuvo también accidente, entonces va aprendiendo ahí técnica y todo eso, entonces uno empieza a enfrentar la vida nomás. ¿Cuánto duró tu proceso de rehabilitación? Duró poco porque mi accidente fue en diciembre y yo entré a la Asociación Chilena de Seguridad, al Hospital Trabajador, ahí tuve mi rehabilitación y tuve 2 meses hospitalizada. Y luego, bueno, ahí me tuvieron que operar porque la primera operación en el Sotero del Río no había sido la óptima, entonces tuve 2 meses en rehabilitación. Y luego de eso a la calle, a vivir la vida. ¿Tú habías alcanzado a terminar de estudiar? ¿Qué habías alcanzado a estudiar o no a los 27 cuando te ocurre el accidente? Claro, yo justamente estaba terminando yo trabajaba, era contadora en una corporación de derechos humanos y tuve mi accidente y estaba en el último semestre de mi carrera de Ingeniería de Ejecución y Finanzas, en la de Diego Portales. Entonces, cuando sufrí el accidente tuve que congelar los últimos exámenes, porque justo fue en diciembre, al final del periodo. Y al año siguiente retomé al tiro, en marzo, y se me atrasó la carrera en un semestre, en definitiva. ¿Y qué pasó con ese trabajo? Luego de ese trabajo volví a trabajar, pero ellos lo que sí querían tenerme como una burbuja, o sea, querían que yo estuviera en mi casa, me compraran un computador, me pagaban el arriendo, entonces yo les decía que no, que yo quería salir, o sea, que yo quería seguir mi vida, quería ir al cine, quería ir al teatro, quería ir a conciertos, quería en definitiva seguir a hacer deporte, quería hacer mi vida como era antes, pero con esta nueva condición. Y bueno, lograron entender y ahí ya me facilitaron nuevamente para que yo volviera a trabajar y pude, hasta que después llegué a Fonadis, que era entonces, y ahora es Senadis. Tu siguiente primer trabajo, que fue con Andrea, además como jefa. Como jefa. Ministro, me gustaría, a nivel de diagnóstico, ya tenemos un caso, luego vamos a conocer la historia también de Álvaro, pero ¿cuál es su evaluación respecto a la inserción laboral? Porque tenemos un tremendo talento inexplotado laboralmente de personas en situación de discapacidad. ¿Cuál es su diagnóstico de la inserción laboral hoy día en Chile? Yo parto de la misma constatación, que hay un tremendo talento, hay muchas virtudes que no están siendo utilizadas, pero desde el punto de vista del diagnóstico es baja la inclusión laboral. Para que la gente sepa de qué estamos hablando. Estamos hablando de que si en Chile hay aproximadamente 2 millones de personas en situación de discapacidad, el otro día estaba en el Congreso, utilizo la nomenclatura de la OMS, que es en situación, y no la de las Naciones Unidas, que es con discapacidad. Creo que es más pertinente hablar en situación a propósito del contexto. De 2 millones, aproximadamente el 29% tiene empleo remunerado. Pero hay agravantes, porque
de esos 2 millones de personas, el 49% son jefes de hogar o jefas de hogar. Entonces, desde el punto de vista... tienen más costos que otras personas por la misma situación de discapacidad, O sea, por tratamiento, por remedio. la condición de persona en situación de discapacidad conlleva costos agregados que en otras personas están liberados, desde el punto de vista de transporte, desde el punto de vista de medicación, desde el punto de vista terapia, en fin, lo cual, desde luego, no tener empleo remunerado tiene repercusiones en la calidad de vida, que es el dato más duro, pero también tiene repercusiones desde el punto de vista de la dignidad y la satisfacción de la persona. Porque de alguien que ya está en una situación precaria desde esa perspectiva. Absolutamente, que además cronifica esta sensación de minusvalía. Entonces, el problema, estuve hace unos días, esto es muy importante, en un encuentro latinoamericano de ministros de desarrollo social en Lima, organizado por la CEPAL. Y una de las principales constataciones es que desde el punto de vista de la matriz de desigualdad social que está elaborando CEPAL, no todos los países incluyen a la discapacidad como una matriz de desigualdad. Entonces, cuando uno habla de desigualdad, no habla solo desde el punto de vista de los ingresos, sino que también de oportunidades o condiciones ambientales. Y eso es algo que, en el caso de Chile, hemos avanzado, pero desde luego resta mucho por avanzar en términos de acciones concretas o acciones afirmativas que incluyan a las personas. Andrea, ya te voy a preguntar por TACAL, pero antes, ¿cuáles dirías tú que son las principales barreras que hay en Chile para acceder al mercado laboral para las personas en situación de discapacidad? El prejuicio. Porque nosotros en Chile somos muy prejuiciosos. Prejuzgamos que una persona, tan solo por tener una discapacidad, esa persona no puede ser competitiva en lo que hace. Y te lo voy a poner en un ejemplo. Tuvimos a Daniel, una persona venezolana, que lo único que le faltaba era la mano derecha. Y él estuvo 1 año y medio tratando de conseguir trabajo. Él es ingeniero. Y llegó a TACAL a hacer un curso de asistente administrativo. Y yo le decía, ¿por qué vas a hacer un curso de asistente administrativo cuando tú eres un ingeniero? Y me dijo, es que todavía debo tener cosas que aprender. Cuento corto, hoy día está trabajando en la CCU, porque Chile necesita que lo intermediemos. Chile necesita de que una persona con discapacidad sea avalada por una institución de que tiene A, B, C, D competencias. Porque el desconocimiento hace que tengamos temor. ¿Cuál puede ser la dificultad que a un ingeniero le falte una mano? Ninguna. Sin embargo, no consiguió trabajo. Y por lo tanto, el prejuicio es la barrera más difícil, porque la barrera arquitectónica es cosa de conseguir los recursos económicos. Pero para algunos ya eso se hace una barrera imposible. Pero es más fácil porque podríamos buscar la forma de conseguir esos recursos económicos. Pero votar las barreras del prejuicio es de las cosas más difíciles que nos toca hacer. Álvaro, yo te lo quiero preguntar con todo cariño para que tú me cuentes cuánto tú quieres contar del accidente que ocurre, yo entiendo, cuando tú tenías 2 años, ¿no? Así es. ¿Qué me puedes contar tú de ese accidente en que tú pierdes un brazo, no? Sí. Bueno, esto fue un accidente automovilístico y resultaron 3 partes de mi familia que fallecieron. Y las otras, éramos 7, quedamos vivos 4, con distintos tipos de lesión. Entiendo que muere en ese accidente tu mamá, ¿no? Así es. ¿Tu hermano? Murió mi mamá y mis 2 hermanos. Éramos 5 hermanos. Quedamos 3 y mi papá vivo. Y yo quedé con una fractura en la espalda, escoliosis, y de la mano izquierda, paralizada. Y eso me ha costado mucho, me costaba mucho buscar trabajo, porque para que se adaptara a mí. Igual encontré trabajo, pero me decían, por ejemplo, mi último trabajo fue de reponedor. O sea, una entrevista que fui para un trabajo de reponedor. Y no pude llegar a ese cargo. No me llamaron porque no era para mí, no estaba adaptado para mi persona. O ellos consideraron malamente que no estaba adecuado a ti. Pero antes de llegar al tema del trabajo, hay temas que son súper importantes y en los que también fallamos en Chile, que tienen que ver con la educación también. Cuando hay alguien como tú, que a los 2 años queda en una situación de discapacidad, viene todo un proceso de rehabilitación, de educación, para después desembocar en el proceso de la búsqueda del trabajo. ¿Cómo fue esa niñez y cómo fue esa adolescencia para ti? Después,
Mire, es que yo después quedé inconsciente. No soy tan vieja. Te doy todo el permiso para que me trates de tú nomás, ¿ah? Ya. Ahí me rejuvenece. Al tiro unos 10 años me sacas de encima. Al Ya. tiro. Y Álvaro, ¿cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue esa adolescencia? Después que yo quedé inconsciente en el momento de tener el accidente, entonces fue como volver a nacer. No me acuerdo de nada, sino solamente me acuerdo que salí adelante, estaba en el colegio. Nomás me acordaba cuando mis compañeros me empezaban a molestar, a decir cosas, ahí como que yo me sentía mal. ¿Sufriste bullying en el colegio? Harto. Se reían de mí. Me imitaban, cómo yo caminaba, cómo era mi modo de ser. Se burlaban harto de mi persona. Entonces eso era lo que me dolía y como que me hacía recordar muchas cosas. Me hacía recordar muchas cosas que quizás podían haber sido. Pero bueno. Y después después del colegio, ¿qué pasó? ¿Pudiste estudiar algo? ¿Qué hiciste? Sí, yo en el liceo estudié Administración en Recursos Humanos. Ya. Hice mi práctica en la Municipalidad del Bosque. Uh-huh. Y después intenté buscar trabajo y ahí donde fui que no me llamaban para optar un cargo. Y fui a buscar trabajo a la Municipalidad de San Bernardo y ahí me dijeron que había una posibilidad que yo pudiera estudiar en Tacal, un curso que duraba 5 meses. Y yo le dije que bueno, y ahí fue donde llegué a Tacal. ¿Y cómo fue llegar a una fundación que sí quería capacitarte y quería abrirte las puertas del mundo laboral? Muy bueno, porque aprendí hartas cosas, cómo desenvolverme en un campo laboral, qué es lo que hacer, el área que me voy a desempeñar. Entonces fue como muy bueno. Cuando llegué a trabajar sabía lo que tenía que hacer, sabía manejar programas computacionales, sabía atender a clientes, a relacionarme con clientes. Y antes de eso, ¿cuál era tu principal dificultad al momento de encontrar trabajo? ¿Era simplemente el prejuicio con el que te encontrabas? ¿O tú sentías que a ti también te faltaban algunas competencias? Para buscar trabajo. ¿Por qué crees tú que no encontrabas trabajo? Yo creía que no encontraba trabajo porque no estaba adaptado a lo que yo ¿cómo se podría decir? Lo que podías hacer. Claro, para el trabajo que estaba optando. Uh-huh. Entonces yo creo que por eso fue. Andrea, ¿cómo fue tu experiencia cuando tú ibas a entrevistas o la que tú has conversado también con otras personas? ¿Qué pasa en la entrevista de trabajo? Es un momento crítico, yo sé, para muchas personas en situación de discapacidad. Sí. Mi primera entrevista, fue con la señora Andrea. Y bueno, la señora Andrea sí sabía que yo tenía discapacidad. Entonces fue ya una relación igual más, no sé, más íntima, más de conocernos, como si no hubiésemos conocido desde mucho tiempo. Pero en la entrevista cuando fui acá a CONICYT, ellos no sabían de que yo tenía una discapacidad. ¿Y tú no lo dijiste porque se te fue o expresamente tú dijiste mejor no lo digo hasta que me vean? No, yo no dije hasta que me vean. ¿Así lo pensaste? Sí, lo pensé. Sí, yo dije no voy a decir nada porque tengo que ir como cualquier persona nomás a presentarme a trabajar, solamente que voy a ir rodando. pero fue adrede, o sea, no dije tengo una discapacidad. Y llegué ya y la verdad que no vi caras sorprendidas ni nada, fue una entrevista común y corriente, y nada, salí después bien contenta de la entrevista y al tiempo, a la semana me llaman y me dicen que salí elegida y todo. Yo había pasado todas las otras etapas también, o sea, tuve que dar una prueba de conocimientos técnicos, tuve entrevista con psicóloga, que la hice tonta. No, yo digo, porque quedé en el cargo. Yo me estaré.
Así que no, fue los colores, pasando los números, todo, la persona, claro, pura cosa bonita. Y la persona bajo la lluvia y todo eso, dibujarla, así que no, fui, como te digo, pasando todas las etapas y hasta que llegué a la entrevista con grupal y bueno, y después finalmente ya era la entrevista con el director ejecutivo en ese tiempo, que era Mateo Budi. Perfecto. Ministro, en concreto, ¿qué normas? Bueno, obviamente que hay una convención internacional de la cual hemos hablado en hartas ocasiones en este programa, la Convención Internacional que protege a las personas en situación de discapacidad. Y eso está por encima de la Constitución y de las leyes nacionales que cualquier país tenga. Por el ordenamiento jurídico internacional es así. Pero en Chile, ¿qué normas en concreto protegen a una persona en situación de discapacidad que se sienta discriminado desde algo tan básico como una entrevista de trabajo? Hay dos normas más contemporáneas, hay otras como de reconvalidación, readaptación de títulos, en fin. Pero yo quisiera señalar algo a propósito previo de lo que decía Andrea sobre los prejuicios. Si uno revisa el estudio de la SOFOFA y de la OIT del año 2002, son dos los rasgos fundamentales que valoran los empleadores respecto de las personas en situación de discapacidad: mayor productividad y disciplina laboral. Por lo general las empresas tienden a subvalorar habilidades más blandas como clima laboral. Si uno incluso se guía por ese parámetro, uno observa a partir de estas investigaciones normalizadas para Chile de que en general las personas en situación de discapacidad tienen rigores laborales que son súper compatibles con una estructura productiva que es creciente. Sin embargo, eso no es compatible con la base emocional con la que se dispone una empresa. Y esa base emocional tiene que ver, si no es con prejuicios, tiene que ver también con la sensación de que va a haber una dificultad adicional y que esa dificultad adicional, estos que son los ajustes razonables que establece la Convención Internacional de Protección para las Personas en Situación de Discapacidad, les dificulta asimilarla. Ahora bien, en Chile existen dos normas. La norma de empleabilidad para personas con discapacidad mental, que tiene incluso un concepto, no es anacrónica por la fecha solamente, que es del año 87, sino que también por el concepto que utiliza, que es deficiencia mental. Superado, digamos, por la investigación hace mucho rato. Ahora, el problema de esa norma es que establece un salario que incluso puede ser inferior al salario mínimo. ¿Sabes que aquí lo hemos pelado a todo el gobierno, a este y al pasado, por justamente esa norma? Porque a todos los que estamos aquí nos parece increíble que exista en Chile una norma que permita que a las personas en situación de discapacidad no se sorprendan ustedes en sus casas, porque bueno, ya, de quien depende del programa ya lo han visto, que es como una bandera de lucha nuestra, que estamos casi prontos a irnos a parar la moneda de papeles que la deroguen, porque ¿cómo puede ser que hay una norma en Chile que permita que solo por estar en situación de discapacidad se le pague menos del sueldo mínimo a alguien? Yo esperaría que se pare al lado mío, porque a nosotros nos parece lo mismo, ¿no? Ya, pues, ¿y por qué bueno, un proyecto pero ahí voy a contarle la tercera parte de la historia. Sí. Lo segundo es que la otra norma es la ley 20.244, si no me equivoco en el número, que establece igualdades de oportunidades y condiciones de oportunidades laborales, pero que es más bien declarativa, no asegura cuotas laborales, no asegura. Si uno revisa, digamos, legislación comparada, hay muchos países que se orientan por acciones que promuevan o incentivan el empleo. Otros tanto, especialmente en países OCDE, que es el caso de Chile, buscan cuotas laborales que pueden ir entre el 1,9% de una empresa al 7%, que es como el caso máximo de Italia. Nosotros estamos estudiando en conjunto, son varios los proyectos de ley. No me cuento ya las soluciones porque vienen para el próximo bloque. Las soluciones para el próximo bloque. Ya sabemos las que... Estamos trabajando en esa dirección. Vamos a hacer una pausa en Conciencia Inclusiva y al regreso vamos a hablar de la posibilidad de establecer cuotas en las empresas. ¿Qué les parece a nuestros panelistas eso también? ¿Quieren ver a Álvaro en acción también trabajando? ¿Cómo ha sido su desempeño? Se lo vamos a mostrar al regreso. Eso y más, aparte de contarles de qué hace en concreto la Fundación TACAL, porque ya tienen algo de una visión ustedes, se los contamos al regreso en Conciencia Inclusiva. Esperemos. Continuamos en Conciencia Inclusiva, ya lo habíamos dejado anunciado. Andrea, TACAL nace en 1985. ¿Por qué detectaron cuánta gente que era necesario, cuánta gente ayudan y cómo se financian? Bueno, la Fundación TACAL la formamos el año 85 por frustración, Mónica, porque yo soy terapeuta ocupacional, trabajaba en un hospital público y se me ocurrió ir
a domicilio a ver qué pasaba con los pacientes exitosamente rehabilitados. El 100% con depresión en sus casas, porque después de la rehabilitación, ¿qué? Por lo tanto, yo me rehabilito ¿para qué? Para poder participar, para poder incluirme. Bueno. Y eso hace que yo renuncie al hospital y forme la Fundación Takal. Ya son 30 años. Y la Fundación, bueno, obviamente ha ido con distintos procesos, pero hoy día somos una OTEC. Por lo tanto, recibimos fondos del CENSE. Tenemos cursos en los cuales Álvaro fue uno de nuestros alumnos destacados. Cursos como asistente administrativo, con mención en contabilidad, en venta, en recursos humanos, pero también cursos de operario multifuncional para todas aquellas personas que no dominan la computación y no van a ir al área administrativa. Y si tú no sabes leer y escribir, tampoco es tema. Y si tú no terminaste la escuela, tampoco es tema. Igual te puedes formar para el trabajo. Y por lo tanto, este es un espacio donde ahora, actualmente, este año estamos capacitando a 500 personas, pero para nosotros no es solamente la capacitación. Ustedes trabajan también asociados a Más Capaz, este programa del gobierno de capacitación también. Más Capaz, FOTRAP, franquicia tributaria y todo lo que venga. Sin duda que buscamos todos los instrumentos factibles, porque el Más Capaz te recibe jóvenes de 18 a 40 años. ¿Qué pasa con la persona que es mayor a 40 años? ¿O qué pasa con una persona que tiene un puntaje, ¿no?, de ficha de protección social mayor a 13.500 puntos? No puede capacitarse. Pero eso no significa que no pueda hacerlo con otros instrumentos y por lo tanto optar al mundo del empleo. Para nosotros este año debiéramos dejar colocado a más de 260 personas. Y la Fundación Takal hoy día cuenta con más de 2.200 personas con contrato indefinido. Estamos súper orgullosos porque sentimos que el tema no es solamente capacitar, porque yo capacito para que la persona logre insertarse. Entonces tienen las dos patas, como evidentemente, y hay un equipo de inclusión de 8 personas que están permanentemente buscando puestos de trabajo, haciendo los análisis de puestos de trabajo, y el proceso de acompañamiento para que la persona quede bien colocada y que no sea caridad, ¿no?, sino que sea efectivamente un parte del negocio de la empresa. Eso tiene que hacerse muy profesionalmente y por eso hemos desarrollado esta metodología que hasta el momento ha dado muy buenos resultados. Capacitación 100% gratuita. Antes de preguntarle a Álvaro, Andrea, ¿cómo definirías tú un proceso de ya no solo de capacitación, sino de inserción laboral exitoso? Me ha tocado hablar en la OIT con la SOFOFA, tiene también un área de inclusión súper importante también que acaba de formar una red de empresas inclusivas. Hace poquito trabajan también con ustedes. Y parece que todos coinciden en que no es cosa solamente de encontrar la empresa y encontrar al trabajador adecuado, sino que hay que hacer un acompañamiento que no es de pocos meses. Nosotros, en el ideal. Exactamente. Lo que nosotros hacemos primero, un análisis de puesto de trabajo. O sea, buscamos un puesto de trabajo, va a un terapeuta ocupacional, hace un análisis de puesto de trabajo. Cuando llega el terapeuta ocupacional, se hace una reunión de equipo y se ve quién es la persona que cumple mejor con las competencias. Posteriormente a eso, se inicia la persona en el proceso de selección regular que se hace en la empresa. Muchas veces nosotros capacitamos a los grupos de selección, porque ser psicólogo no necesariamente han tenido en la malla discapacidad, ¿no? Entonces acompañamos también a los psicólogos para ese proceso de selección. Una vez que la persona queda seleccionada, nosotros sí o sí hacemos una capacitación a los que van a ser sus compañeros de trabajo y al que va a ser su jefatura. Porque si el maltrato es malo, la sobreprotección puede ser aún peor. La sobreprotección a nosotros nos ha llevado... ¿Ah? Ya lo decía Andrea. Claro, nos ha llevado a que finalmente desvinculen a la persona con discapacidad porque es tan sobreprotegido que no logra ser eficiente, pero no solamente esa persona, sino que además otro trabajador más de la empresa. Y por lo tanto, una vez que tenemos eso, recién ingresa la persona, se hace la inducción y parte el proceso de acompañamiento que es al menos durante 6 meses. Al menos. Al menos. Álvaro, cuéntanos qué ha significado para ti estar trabajando. Este trabajo, ¿qué significa para ti? ¿Cómo te cambia a ti el estar trabajando? Bueno, me cambia harto la vida porque estar trabajando es lo que a mí me gusta ayudar a las personas y me siento muy feliz y contento de pertenecer donde estoy. Y gracias a Fundación Takal he podido cumplir hartos sueños y sueños por cumplir que tengo también. ¿Llegar a Autopista Central para ti, trabajar ahí, ha sido un sueño hecho realidad? Sí, un sueño hecho realidad. Porque yo ayudo a las personas y eso es lo que me gusta a mí, ayudar a las personas.
Y me imagino que además las ayudas con esa sonrisa que uno le hace tan bien cuando uno va medio choreado a reclamar o se siente mal y que lo reciben con una sonrisa. Pues sí que ayuda también además. Sí. ¿Te parece si te vemos en acción? Sí. Ya pues, tenemos un video que preparó nuestra periodista Fernanda Short. Veamos a Álvaro entonces trabajando. Mi nombre es Álvaro Adrián Chavarría Labarca. Pertenezco a base de datos en Autopista Central. Hola, usted habla con Álvaro Chavarría, lo estoy llamando de Autopista Central. Yo en base de datos me contacto con los clientes para gestionar información, datos de los clientes, para así se pueda enviar su correspondencia a su domicilio. Me costó mucho encontrar trabajo, ya que mandaba currículum y llegaba el momento en que el cargo no era para mi persona. Él tuvo un accidente, por eso tiene el problema en su brazo, en su espalda. Entonces él ha ido luchando con eso día a día. Tiene un muy buen carácter, es muy alegre, que le gusta la cumbia, le gusta cantar cumbia, escuchar cumbia, bailar cumbia. Todo lo que sea cumbia, él es feliz. Y con él he aprendido a querer la cumbia. Él llega con muchas ganas en las mañanas y llega con mucha energía de captar clientes y le pone harto cariño a lo que hace. Yo creo que ese es el valor agregado que él tiene en su trabajo. Bueno, nosotros empezamos a trabajar con los temas de diversidad y en particular con la Fundación TACAL en el año 2013 más o menos. Creíamos que la mirada de diversidad y de respeto no podía verse absolutamente concretizada si el respeto solamente se entregaba a quienes éramos todos iguales. Y por tanto creíamos que es importante incorporar diversidad entre la compañía. Se ha desempeñado súper bien, ¿cierto? Le hemos entregado la herramienta para que pueda realizar su trabajo. Es muy responsable, muy alegre, ¿cierto? Y es parte de esta familia que es base de datos. Él valora mucho que la empresa lo haya acogido, valora mucho que tenga su lugar, su puesto de trabajo. Me siento muy acogido de estar aquí, estoy muy feliz y contento. Todos me han brindado cariño, me han ayudado, me han apoyado mucho en todo. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Ahí está, Álvaro. ¿Qué sientes al escuchar a tus compañeros y a tu supervisor también hablar así de ti? Mucha alegría, la verdad es que me emociono porque es como un cariño que siento, ellos me apoyan, siempre están conmigo, al lado mío, ofreciéndome ayuda, qué es lo que me cuesta, qué es lo que puedo mejorar, y toda Autopista me ayuda. Ahí en mi puesto de trabajo siempre están conmigo, en todos lados. Como debiera ser además todo lugar de trabajo. Andrea, hay hartos mitos sobre las personas en situación de discapacidad, siempre los hablamos también aquí en Conciencia Inclusiva y los hablamos abiertamente. Que se enferman más, que va a ser más caro, que va a ser mal negocio, que no sé qué más. Y resulta que con todas las personas que yo hablo, la primera me acuerdo de haber hablado con Marcelo Chicali en el Liguria, que tiene personas con discapacidad mental trabajando ahí, me dice que es todo lo contrario. Sí, efectivamente. Uno adquiere como un mayor compromiso con el trabajo, entonces no, y las enfermedades son las típicas enfermedades que le puede pasar a cualquiera, o sea, en invierno el resfriado o no sé, bueno, yo tuve una complicación hace un poco tiempo atrás de un cáncer a la tiroide y bueno, tuve que ausentarme 2 meses, pero fueron 2 meses y ya llegué. No, cáncer tiene toda la gente, tiene aquí con discapacidad. Exactamente, entonces fue y lo comprendieron y no. Me llama la atención que lo vemos en el caso de Álvaro, también lo veíamos contigo. ¿Tú crees que ustedes son también, las personas en situación de discapacidad, de alguna manera un aporte para el ambiente laboral? Porque eso lo vemos en los colegios también con los niños. Hay menos bullying, por ejemplo, en los colegios en que hay un plan de integración, no solamente que llega alguien en situación de discapacidad, sino que normalmente hay un plan adecuado de integración. ¿Ustedes sienten que es un aporte también para el ambiente laboral?
Bueno, yo me emocioné también cuando vi a mis compañeros hablar y todo, porque uno llega con el mejor ánimo a trabajar. O sea, yo me levanto en las mañanas y digo, bueno, ya un día más, gracias a Dios, acá estamos, y salir a la vida y llegar a trabajar. Yo creo que sí, yo creo que ellos ven efectivamente ese espíritu que tenemos, y muy humildemente lo digo, de superación, de salir, de enfrentar ya sea la dificultad del espacio físico o no sé, o que no existen en definitiva las adaptaciones, en fin, no sé. Pero yo creo que sí, yo creo que les damos un sello ahí distinto. Sí. Hablando de sello, está el tema del sello inclusivo, el ministro, que es un sello que se pueden ganar las empresas que incluyen de verdad. Quiero saber cómo les ha ido honestamente con este tema, el sello inclusivo. De menos a más. El sello inclusivo, sello Chile inclusivo, existe desde el 2012. A la fecha son 85 las entre empresas privadas y entidades públicas que han sido reconocidas con este sello. Este año se está incorporando un sello de oro que, digamos, incorpora requisitos más elevados. Bueno, el sello básicamente lo que hace es reconocer a aquellas instituciones que tienen políticas en el campo interno, es decir, no para los clientes externos, en materia de inclusión laboral, en materia de accesibilidad al entorno físico, que es uno de los elementos claves, y por cierto también de accesibilidad a los sitios web, que permitan conectividad en materia de red. Son más las empresas que se están incorporando. Tiene ventajas desde el punto de vista para las empresas, por un lado, por una razón ética, por cierto, que implica incluir a personas en situación de discapacidad, pero también desde el punto de vista de los incentivos, implica que las empresas pueden tener condiciones más favorables para Chile Compra, reconocimiento, capacitación. Por lo mismo es un buen instrumento. Ahora bien, esto está en el plano ciertamente de el reconocimiento y la voluntad que la empresa pueda efectuar. Y hablando de voluntad, ¿cómo anda el Estado como empleador de personas en situación de discapacidad? ¿Hay alguna política concreta del Estado comprometido con...? No, pues no andamos muy bien, si eso es un dato de realidad. Y hace un momento usted me dijo, deje para el final o para el segundo bloque lo que tiene las soluciones. Ya, vamos por esas soluciones. Se está mostrando imágenes ahí donde estamos en el sello inclusivo de la Biblioteca Santiago. Bueno, a ver, aquí los cambios, las transformaciones tienen que ser lo más sistémicas posible, pensando en acciones concretas que contribuyan a generar cultura, pero también en ajustes de orden legislativo. ¿Me va a decir que van a impulsar la ley de cuota? No, le voy a decir primero otra cosa. Lo primero es que yo estoy de acuerdo con algo que es fundamental. No se requiere, no basta solo con capacitación laboral. El Más Capaz, o sea, la Fundación TACAL cumple un rol fundamental, pero Andrea describe muy bien la dificultad que es luego de la capacitación no hay intermediación laboral. Pero ese es un problema que tenemos en todo orden de cosas. El sistema de capacitación CENSE en Chile cumple un rol importante en materia de capacitación, pero la intermediación es un eslabón que no está resuelto y es parte, digamos, de la cadena que hay que resolver. Ahora bien, el Más Capaz contempla 20.000 capacitaciones en 4 años. Para este año están contempladas 3.000 que se puedan alcanzar. Pero, naturalmente, que uno tiene que impulsar otras cosas. Son 2 los grandes proyectos que estamos viendo. O sea, lo primero es que estamos, a finales de este año vamos a tener ya los resultados de la segunda ENDISC. Claro, la primera ya tiene 10 años de antigüedad y ciertamente que sus datos están obsoletos, pero además se requiere de un dato mucho más fino en términos de caracterización por grupo etario, sectores rurales, urbanos, en fin. Y en eso estamos avanzando. Durante el 2016, y que es un compromiso presidencial, la presidenta lo señaló el otro día en las Olimpiadas Down, presentar la subsecretaría para la discapacidad. Ese es un elemento central, porque hoy día Senadis cumple un rol de orden ejecutivo, pero no tiene la iniciativa, si se quiere, política, legislativa, que permita situar el tema de la discapacidad desde una dimensión más estructural.
y en eso es un compromiso que estamos avanzando para el 2016. Ya, su opinión política, quiero saber si usted está de acuerdo con la ley de cuotas. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. ¿Y el gobierno? O sea, absolutamente, estamos trabajando. A ver, yo creo en el Parlamento. Porque es difícil en el Parlamento encontrar peso político para esto. Lo que quisiera, no es fácil. Yo no diría que es difícil, en estos momentos no. Son parlamentarios, ni le digo. En estos momentos no. Tenemos cerca de 11 iniciativas legislativas, mociones parlamentarias, que buscan establecer cuotas laborales. ¿En qué porcentaje más o menos? Es que las cuotas pueden oscilar entre un 0,5, un 1, un 2%. Ahora, lo que sí, en esto hay que ser muy preciso desde el punto de vista de qué es lo que uno establece y cuáles son los nudos que tiene que superar. Lo voy a poner en estos términos. Un primer nudo es que efectivamente uno lo haga en función de empresas de cierto tamaño. A mí me parece un número razonable pensar en empresas de 200 personas hacia arriba, que son, digamos, y esto pensando en los ajustes razonables que la empresa debiese equilibrar. Una segunda consideración, y que es un problema, el Registro Nacional de Personas en Situación de Discapacidad, porque el registro que tiene Senadis no es completo. Y en ese sentido uno tendría que ver quién califica desde el punto de vista de la situación de discapacidad de la persona. Tercer lugar, cuáles son los porcentajes, cuáles son. Y es razonable pensar en incentivo. Ahora, yendo a lo concreto, yo además de estar de acuerdo, estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social una propuesta que nos permita, por un lado, superar, o sea, digamos, contener lo que hoy día está en el Congreso, y en segundo lugar, hacer una propuesta que sea ejecutable, porque lo que no... Para entenderlo bien, usted me está diciendo, ministro, que en un mediano plazo va a haber un proyecto de ley de cuotas para personas en situación de discapacidad patrocinado por este gobierno. En un mediano plazo estamos trabajando para presentar un proyecto. Ahora, nos interesa presentar un proyecto que, a diferencia de otros, y viendo evidencia comparada, no implique que una empresa pague una cuota para no tener personas en situación de discapacidad. Que esté trabajando efectivamente. Nos interesa promover, no queremos que esto implique gravámenes, digamos, que de alguna manera evadan la responsabilidad social, por decirlo de alguna forma. ¿Y la derogación de la ley que yo le digo que permite que se les pague menos que el sueldo mínimo? Respecto a como análisis, no es algo resuelto, yo creo que dentro de un proyecto debería estar contenido eso, entre otras cosas. Okay. Andrea, ¿Puedo hablar sobre la ley de cuota? Porque es un tema que a mí me apasiona. En general, yo soy muy pro ley de cuota. En general me dicen, pero es que esto es discriminación positiva. Yo no veo otra forma de cambiar la cultura de un país que no sea a través de la discriminación positiva. No hay otra. Una vez la cancha no es pareja. Exactamente. Porque están jugando una cancha así. Eso. O sea, tienen que ir desde más abajo hacia más arriba. Exactamente. Las personas en situación de discapacidad están acá en la parte de abajo y los otros están arriba. Y la equiparación es simplemente hacer oportunidades o la igualdad de oportunidades no existe. Si en igualdad de oportunidades siempre se va a escoger a la persona que no tiene discapacidad. Porque yo, empresa, me siento amedrentado porque no sé qué necesidades tiene la Andrea o Álvaro. Entonces hay que intencionar. Es la única manera, de verdad, de cambiar la cultura de un país. Y después, cuando ya sea tan natural incorporar personas con discapacidad, retiremos la ley. Andrea, ¿te gustaría una ley de cuota? Sí, por supuesto. Yo encuentro que, opino lo mismo que la señora Andrea. Hay que partir por una discriminación positiva. O sea, es la manera de ir creando conciencia y generar trabajo. Yo creo que sí, de todas maneras. ¿Y tú, Álvaro, qué piensas? ¿Te gustaría que hubiera una ley de cuota que fuera obligatorio un porcentaje en cada empresa de personas en situación de discapacidad? Sí. ¿Hubo que hacer tantas cosas complicadas para recibirte a ti en la empresa o no fue tan complicado? No fue tan complicado. ¿Qué adaptaciones hicieron? Bueno, para mí, solamente cuando entré a Autopista Central, manejar la radio, me acomodaron más la radio, como para poder ingresar datos en el computador. Nada más que eso. O sea, no fue una tremenda adaptación, digamos. No fue tan complicado para la empresa. Claro. Nada más. Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Sí? En general, cuando tú hablas de discapacidad, toda la gente se imagina a todas las Andreas, todo el mundo en silla de ruedas. Y la discapacidad es mucho más que eso. Es el menor porcentaje de la gente que anda en silla de ruedas. Por lo tanto, las adecuaciones en general, si es que hay que hacer, que en general no hay que hacer, son de muy bajo costo. Y obviamente, si yo hago el análisis del puesto de trabajo y no está adaptado, no puedo presentar a la Andrea. No le puedo pedir a una empresa que adapte toda una empresa porque
voy a buscar una empresa que ya tenga las adecuaciones. Son adaptaciones razonables que la empresa puede hacer. Ajustes razonables. Ahora, yo no hablaría de discriminación positiva, yo hablaría más bien de acciones afirmativas que generen condiciones de nivelación, porque lo que estamos hablando es que cuando uno cree en políticas de efectiva oportunidad, uno no puede partir sobre el supuesto que todos están sobre las mismas condiciones, en todo orden de cosas. Entonces, la palabra no sería discriminar, sino que más bien acciones afirmativas que permitan generar políticas en esa dirección. ¿Te parece? Bonito concepto. Si tú conlleva el sesgo de que uno está haciendo una discriminación y no es el caso. Andrés, si tú tuvieras que pedirle una cosa a la presidenta respecto a las personas en situación de discapacidad, te doy el permiso, la posibilidad de salirte incluso respecto al tema laboral. ¿Qué pediría? Y a los parlamentarios, porque hay bastantes cosas que se aprobadas por ley. Sí. Oh, qué pregunta. ¿Tú te fijas, por ejemplo, en lo que proponen los candidatos a la presidencia, los candidatos al parlamento en relación a la discapacidad o no? ¿Es un tema que te interese? Uy, para ser bien honesta, no mucho. Además son capítulos chiquititos, que cuando leo los programas de cada uno son pero una cosa así como... Sí, nuestro programa tenía un capítulo completísimo. Pero bien cortito en relación a otro y poco específico, perdón que se lo diga. Con todo cariño. El 21 de mayo. A ver, ¿qué iba a decir en discapacidad? Vamos a ver, ¿cuál es lo que tiene discapacidad? O sea, está bien, más que en otras ocasiones y también, decirlo y lo digo públicamente, el de Belín Matei también mucho más amplio que en otras ocasiones respecto a candidaturas de la Alianza y en este caso de la concertación, perdón, de la nueva mayoría. Sí, no es que de la nueva mayoría. Porque en comparación con lo que era antes, que era la concertación, sí, es verdad, porque el tema se está imponiendo, pero todavía en relación con otros, con educación, con salud, todavía está bajo. Ya, pero estamos en la petición. Sí, en la petición. Pida. A ver. Bueno, yo creo que en tema de adecuaciones de los espacios públicos, todavía ahí estamos muy al debe, encuentro yo. Y en provincia peor. Y en provincia, bueno, mucho peor. Yo creo que por ahí iría. Yo creo que si bien, por ejemplo, yo veo ahora los edificios nuevos, los que están construyendo, y tienen sus rampas y todo, pero aún yo creo que falta ahí ser un poquito más estricto, la fiscalización, los rebajes, las esquinas de las calles, porque es duro salir a la calle y encontrarse con yo lo encuentro suicida, sí, vaya en silla de ruedas, ahora es ciego y lo encuentro suicida. Exacto. Francamente, sí. Es un peligro. Sí. Pedirías entonces que hubiera una mejor ampliabilidad. Nos queda poquito tiempo del programa, entonces quiero hacerle una pregunta final corta a cada uno. Ministro, si usted fuera discapacitado, ¿cómo se sentiría al momento de ir a buscar trabajo en este país? Muy asustado, absolutamente, temeroso. ¿Cree que habría tenido alguna posibilidad de ser ministro? Ya le es dificultoso a una persona que no tiene situación de discapacidad para enfrentarse en el mundo laboral. Me imagino que en una persona en situación de discapacidad debe ser aún más atemorizante, porque el miedo a ser excluido, a ser discriminado. Ahora, usted pregunta que yo podría haber sido ministro siendo una persona en situación de discapacidad. Sí, porque eso implica llegar a un cierto nivel de educación, a un cierto nivel de trabajo, poder ir a reuniones. O sea, si uno lo quiere ver desde el punto de vista de las yo recuerdo solo un caso. Probabilidades, probablemente no tendría las mismas probabilidades porque no tendría las mismas oportunidades. Para hacer, digamos, si uno lo quiere ver en términos de un dato realidad. Ahora, es indudable, para hablar en positivo, de que el tema de la inclusión y el tema de las personas en situación de discapacidad progresivamente se convierte en un dato, digamos, en una preocupación más transversal. Yo estoy de acuerdo con que no solo de nuestro gobierno, pero en general hablar de una subsecretaría de discapacidad, hablar de cuotas laborales, eran de países ultradesarrollados, no era de realidades como las nuestras. Y por lo mismo soy más bien optimista en el sentido de que la agenda se toma esto. Ahora, ¿en qué yo creo que uno tiene que ser muy enfático? En no ser tolerante con cualquier sesgo o discriminación. Y en eso culturalmente falta mucho. Muchísimo en los compañeros de trabajo, en los propios papás de niños sin situación de discapacidad, que no quieren a veces compañeros con situación de discapacidad. Hay tanto, para buenos y para malos ejemplos. Andrea, brevemente también, si tú hubieras quedado, no sé, a los 15 años en una silla de rueda o tetrapléjica o con una parálisis cerebral, un accidente cerebrovascular,
¿cómo crees que hubieras tenido que enfrentar tu vida y tu vida laboral? Hubiese sido absolutamente distinto, qué duda cabe. Yo he tenido todas las oportunidades. Ingresé a la universidad sin ninguna dificultad. En Chile los temas educacionales son muy fuertes. O sea, 1 de cada 2 termina octavo básico, 1 de cada 10 termina la media, 1 de cada 20 ingresa a la educación superior, solo el 1% la termina. Ojalá hubiese sido del 1%, la Andrea es del 1%. Y por lo tanto, evidentemente, mi realidad hubiese sido totalmente distinta. Ahora, yo destaco la resiliencia. Yo soy una persona que siempre miro en positivo, pero no sé qué me hubiera pasado si es que yo hubiese vivido una discapacidad. Otra cosa es con guitarra. Sí. Pero si de verdad me hubiese mantenido con el tipo de personalidad y características que tengo, probablemente me hubiese reinventado. Y me hubiese reinventado de alguna manera para participar y ser, como tengo una amiga en silla de ruedas que dice, yo soy una activista de la discapacidad. Quizás también hubiese estado por ahí. Álvaro, ¿cómo serías tú si no tuvieras oportunidad de trabajar? ¿Cómo hubiera sido yo? ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo estaría tu ánimo, tu vida? ¿Cómo sería? Estaría nervioso, porque no pensaría que no podría tener un futuro y no tendría algo como para mantenerme yo, la verdad. Andrea, si nunca hubieras encontrado trabajo después del accidente en silla de ruedas. Ups, complejo. Sí, es que yo creo que hubiese encontrado trabajo. Pero si no, ¿cómo hubiera sido tu vida si, porque soy busquilla? Si te cierran las puertas? Sí. ¿Qué hubiera pasado contigo, con tu autoestima? Yo creo que apagada, sí, apagada, porque igual hoy en día tengo mi vehículo, me doy gustitos, ahora en febrero queremos ir a ver a mi hermano a Punta Arenas, entonces ya estoy viendo ahí el presupuesto cómo está, entonces en definitiva yo creo que estaría bien triste en la casa, o a lo mejor me dedicaría a ser una activista también, no sé la verdad. Yo creo que me tendría que también reinventar, pero el trabajo yo creo que es fundamental igual en la vida. Forma parte del proceso del vivir de cada ser humano, yo creo, entonces es importante, para mí ha sido muy importante el trabajo. Sí. Andrea. Por supuesto, ministro, muchas gracias por habernos acompañado. Álvaro, muchas gracias por haber estado con nosotros en Conciencia Inclusiva. Hoy día no hablamos de un favor que la sociedad tiene que hacerle a las personas en situación de discapacidad, hablamos simplemente de nivelar la cancha para que se respete un derecho humano básico y esencial para todos y para todas, y por ende también para las personas en situación de discapacidad. Estaría nervioso, no sería la misma, por supuesto, porque el trabajo dignifica, pero para poder dignificarse necesitamos ese espacio, necesitamos que todas y todas en un Chile más inclusivo tengan ese espacio de dignidad básico, que es violentado, un derecho humano básico que es violentado todos los días en Chile. ¿Vamos avanzando? Sí. ¿Queremos avanzar más rápido todavía? Por supuesto. Para eso trabajamos en Conciencia Inclusiva. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana.